Dios te bendiga, amada iglesia. Pues mira, ya es tiempo del devocional. Dios ha estado hablándonos, ¿verdad? A través de esta hermosa carta y bueno, pues hoy continuamos con este segundo capítulo. Recuerda que esta carta es una sola, ¿ok? Que nos ayuda bastante, obviamente, tener estas divisiones y subdivisiones, ¿verdad? En capítulos, en versículos, nos ayuda a encontrar más fácil, a tener como un poco más el hilo de las ideas que se están plasmando, pero realmente solamente es una carta completa. Entonces esta es la continuación, amén. Así que vamos a ir esperando a que se vayan conectando un poquito más los demás. Si tú ya estás conectado, avísales y diles, la palabra no se cansa, así que necesitamos escucharla, la palabra, y el evangelio sigue predicándose, amén. Así que vamos a ir esperando. Por ahí ya está mi esposa. Dios te bendiga, amor. Ya lista, dice. Reina, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Lalo. Isa, Dios te bendiga. Susi Torres, Dios te bendiga. Pues bueno, vamos solamente les quiero dar un pequeñito repaso, ¿verdad? De lo que sucedió el día de ayer. El devocional de ayer, por si no lo has visto, te sugiero que vayas después de haber visto y que lo tomes, porque es súper importante. En el primer capítulo se llama Un Solo Sentir, ¿verdad? Y veíamos que la palabra gozo está 19 veces en esta carta completa, ¿verdad? 19 veces, y Pablo estaba viviendo circunstancias complicadas, muy complicadas, ¿verdad? En este proceso que estaba viviendo de cárcel, de sufrimiento, de dolor, pero en medio de eso, el gozo del Señor había sido su fortaleza, ¿verdad? Entonces nos enseñó, nos está enseñando, ¿verdad? Esta carta, que el gozo debe estar en el cristiano, es el sello del cristiano, no importando en qué situación te encuentres o me encuentre, amén. Así que ve a verlo después que acabemos el de hoy. Y bueno, el de hoy lo titulamos La misma estructura mental de Cristo, amén. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Ya por ahí está Isaac, Dios te bendiga. Casito, ¿y andas por ahí? Excelente. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Qué hermoso eres con cada uno de nosotros. Qué fiel has sido con cada uno de nosotros. Con cuánto amor nos has amado, Señor. Te agradecemos tanto la vida que nos prestaste el día de hoy. Te agradecemos tanto, Señor, que en medio del proceso que estamos viviendo, tú has estado allí, tú has estado presente. Tú jamás nos has dejado solos. Y ahora, Señor, yo te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento, nos des un corazón correcto para que podamos escudriñar tu palabra y no solamente retenerla en la mente, sino vivirla, Dios. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra, aplicando tu palabra a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo aplique esta palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros sentidos, para que nosotros podamos ver tu gloria, Señor, y podamos vivir haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, pues vamos a ir comenzando. Amén. Abre tu Biblia ahí en Filipenses 2. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra lectura. El título dice Humillación y exaltación de Cristo. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
si alguna misericordia, entonces completad mi gozo, dice Pablo. Y te recuerdo un poquito lo que decía el capítulo 1, cómo cerraba y decía, ustedes no solamente han recibido la salvación, sino que ustedes ahora tienen el privilegio de sufrir por Cristo. Y así cierra este capítulo, y entonces por esa razón Pablo ahora dice, por esa razón ahora Pablo dice, por tanto, ¿verdad? Esta palabra o estas dos palabras lo que nos quieren decir es, así que, ahora que ya escuchaste lo que te dije, entonces el resultado tiene que ser este. Y por eso Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y te pregunto, ¿ha habido consolación en Cristo? Dice Pablo, si algún consuelo de amor, su amor te ha consolado, si alguna comunión del Espíritu, el Espíritu Santo ha estado allí en comunión contigo, si algún afecto entrañable, o sea, un afecto que surge desde las entrañas, ¿verdad? Que no es fingido, si alguna misericordia, y te hago la misma pregunta, ¿has vivido las misericordias de Dios? Bueno, entonces Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahorita nos va a decir qué es esa cosa. Amén. Ahorita nos va a estar enseñando de qué está hablando. Por eso hoy le puse a este devocional la misma estructura mental de Cristo. Amén. Y seguimos. Dice el 3. Nada, absolutamente nada, hagáis por contienda o por vanagloria. La vanagloria tiene que ver con una gloria vacía, ¿ok? ¿Cómo hace las cosas? Con una gloria vacía, ¿ok? Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y, amada iglesia, siempre como seres humanos, batallamos en esta área, ¿verdad? Siempre estamos queriendo competir, queriendo ser superiores, queriendo ser mejores. Eso es lo que el ser humano corrupto hace, ¿verdad? Siempre ensimismado, siempre pensando solamente en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en mis anhelos, en mis deseos. Y no sé si han escuchado esta frase que han dicho algunos líderes por allí, y dicen por allí, ven a Cristo y déjalo, déjalo que Él se haga parte de tus sueños, permite a Dios que Él de alguna manera entre en tus planes. Pero déjame decirte que eso no es cristocéntrico, eso no es el evangelio. De eso no se trata la vida en Cristo, de que tú le permitas a Dios meterse en sus planes. No, al contrario, nosotros deberíamos pedirle, Señor, ayúdame a ser parte de tu plan, de tu propósito. Y para eso fuimos llamados, para su plan, para su propósito, para su gloria. Y entonces Pablo lo tiene muy claro, y él les dice, ustedes no hagan las cosas por contender, no hagan las cosas por una gloria vacía, mejor háganlo con humildad, estimando a cada uno cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínate cómo sería la iglesia si tú y yo, en lugar de ver a mi hermano, ¿verdad? A mi hermana que está allí sirviendo, o que está pasando por allí, ¿verdad? El que está sentado a tu lado cuando nos estamos congregando, y que lo viéramos, en vez de menor a nosotros, siempre lo viéramos superior. ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería la vida cristiana? ¿Cómo nos llevaríamos allí, en la iglesia? Si nosotros dijéramos, no, el hermano es superior a mí, y por esa razón voy a tratarlo de una mejor manera. Cuando tú y yo conocemos gente y tenemos relaciones interpersonales, y a veces decimos, esta persona
bueno, está en un nivel un poco mayor que yo. Y entonces, ¿qué hacemos? Prácticamente lo que hacemos es, lo respetamos, decimos, wow, es digno de admiración, ¿verdad? Lo que hace. Y por lo regular ya no vemos sus fallas o sus errores, sino que siempre vemos lo positivo, ¿verdad? Lo bueno de esta persona. Bueno, pues Pablo está diciendo que así debemos de vernos todos. Todos, no importando quién sea, deberíamos verlos a ellos como superiores a nosotros. Y el 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Ya te diste cuenta? Sino cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta frase, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el original quiere decir la misma estructura mental de Cristo. O sea, piensen de la misma manera que pensó Cristo, para lograr ver a las demás personas como mis superiores. Amén. Esta es la clave de este devocional, llegar a tener la mente de Cristo, pensar como Él. Amén. Y mira cómo pensaba Él, mira cómo sentía Él. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de que era Dios, ¿ok? El cual siendo Dios o en forma de Dios, es lo que está tratando de decir Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo. Y esta palabra despojar tiene que ver con vaciarse por completo. ¿Tú te imaginas esto? Jesús siendo Dios, Jesús siendo divino, Jesús siendo el verbo, ¿verdad? Que habla Juan, aquel verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios, ¿verdad? Y por sus palabras, ¿verdad? O ese verbo fueron todas las cosas creadas. Bueno, pues también Juan dice, y ese verbo se hizo carne. Y es exactamente lo que aquí Pablo nos está revelando esta parte. Que Jesús lo que hizo fue vaciarse de su gloria, vaciarse de quién era Él, de su divinidad. Y entonces no solo se vació de eso, dice, tomando forma de siervo. Y esta palabra tomando quiere decir que tomó algo que no tenía. Amén. Hecho semejante a los hombres. Y esto es bien importante entenderlo. Jesús no era igual que todos los hombres. Amén. Era semejante, se parecía. Por eso el Salmo 8, cuando tú leas el Salmo 8, está hablando de Cristo, cuando dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Amén. Y Pablo está diciendo, Jesús, la mente de Jesús, la estructura mental de Jesús, ¿sabes qué estaba pensando él? No me interesa tener que vaciarme de mi divinidad, de mi poder, de mi grandeza, de mis atributos, con tal de poder ir a salvar a pecadores como tú y como yo. Amén. Por eso Pablo dice, haya en ustedes. Si lo hizo el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Esta palabra unigénito quiere decir el único en su clase. Si lo hizo el único en su clase, el único Jesucristo, el Salvador, el que es incomparable, lo hizo, ¿cuánto más tú y yo? Y entonces dice el 8, y estando en la condición de hombre, esto ya era humillante. Amada iglesia, que Dios, que Jesucristo, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el Adonai, el Señor de señores, el Rey de reyes, simplemente tomó esta condición de hombre. Eso ya era humillante. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Mira, no solo eso, sino que se humilló más a sí mismo. ¿Y sabes cómo se humilló más? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya haber nacido como un bebé,
al que creó todas las cosas, ya era humillante. Pero él decidió hacerse todavía más humilde. Él se rebajó aún más. ¿Y sabes cómo lo hizo? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no todo quedó allí. En el 9 Pablo nos revela lo que sucede. Dice, por lo cual, o sea, por toda esta estructura mental que tuvo Cristo y por todo esto que Él hizo para nosotros y por nosotros, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y esta palabra o esta frase exaltó hasta lo sumo tiene que ver con una super exaltación. No hay absolutamente nada ni nadie que sea más exaltado que Cristo. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí hay una analogía muy hermosa que me encanta, porque Pablo, en el contexto que estaban los filipenses, ellos sabían de reyes, ellos sabían de gobernantes, ellos sabían de emperadores, ellos sabían de monarcas grandes. Imagínate cuando entraban los reyes de Inglaterra, ¿verdad?, al palacio de Westminster. ¿Qué pasaba? Cuando iban entrando, cuando ellos hacían su arribo, ¿sabes lo que pasaba? Todo mundo se pone de pie. Todo mundo comienza a aplaudir. Todo mundo empieza a hacer algarabía. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Esto es hermoso. Porque cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores haga su entrada triunfal, ¿verdad? Cuando Él venga, cuando Él vuelva en poder, ya no como un bebecito, ya no como un siervo, ya no como alguien débil y frágil, ¿verdad? Ahora está exaltado hasta lo sumo y ahora tiene un nombre sobre todo nombre, y no nos vamos a parar, nos vamos a arrodillar, nos vamos a postrar ante el único Dios verdadero. Amén. Ese es nuestro Salvador. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo, amada iglesia? Si quieres ser exaltado, tienes que humillarte. En el reino es totalmente al revés que aquí en el mundo. Nosotros vamos contracorriente. Y me fascina entender y saber esto, porque a veces lo que nosotros queremos es, me voy a defender, me voy a exaltar yo solo, nadie va a pasar sobre de mí, no me interesan los demás, solamente importo yo. Me estoy ensimismado, ¿verdad? No tengo empatía con los demás. Y entonces creo que así me voy a ver fuerte, me voy a ver poderoso. Pero Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos está diciendo, hey, no es así. Yo me despojé de todo lo que soy, ¿verdad?, para adoptar algo que yo jamás había tenido, que era fragilidad. Porque los seres humanos somos frágiles. Amén. Si no, Dios jamás hubiera podido morir, porque Jesús es Dios. Y si Jesús no hubiera tomado la semejanza de hombre, entonces no hubiera podido morir por ti y por mí. Amén. Ahora que tú y yo ya sabemos esto, entonces Pablo dice, por tanto, por esta razón. Ya les dije todo esto. Esta frase, por tanto, quiere decir como si hubiera puesto un cimiento. Como si Pablo hubiera dicho, a ver, voy a poner este cimiento. Y ahora, por tanto, lo que voy a poner aquí es la razón, ¿verdad?, en la que deben de actuar. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué tienes que hacer, amada iglesia? Por tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amada iglesia, aquí hay algo, hay un misterio. Aquí hay un misterio, porque estamos viendo, fíjate, nada más en estos dos versículos, el 12 y el 13, estamos viendo algo tan hermoso que es la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del ser humano por otro.
Y les digo que es un misterio. ¿Por qué? Porque la Biblia revela algunas cosas, pero ciertamente no se puede entender a plenitud. No se puede entender. ¿Cómo que tengo una responsabilidad, pero cómo que Dios hace todas las cosas? ¿Cómo es que de alguna manera me tengo que esforzar si Él ya me salvó? ¿Me explico? Pero Pablo lo deja de alguna manera claro, pero obviamente nos falta mucha más luz, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que este misterio de alguna manera es revelado. ¿Por qué? Porque nos dice, si Cristo tuvo esta mentalidad, se despojó, fue obediente, se humilló aún más, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ustedes deben de ocuparse ¿en qué? En vuestra salvación con temor y temblor. Y me encanta porque esta parte de ocuparse, cuando tú lo lees así dices, bueno, entonces es como si dependiera de mí la salvación, pero su significado va más como ocupar, tiene que ver con llevar. Y eso tiene que ver, escúchame, amada iglesia, con llevar o tener o dar un buen testimonio con nuestras vidas y dar el evangelio. El contexto o esta idea que Pablo está diciendo es que a nosotros no nos debe de quedar duda que debemos hacerlo, no porque yo gane mi salvación por lo que esté haciendo, o sea, no es por obras, pero está diciendo que cuando tú y yo hemos sido salvos, no nos queda otra, no tenemos, digamos, va junto con pegado, ¿no? Como dicen por allí. O sea, no puedes ser salvo y no dar buen testimonio. ¿Me explico? No puedes ser salvo y no ocuparte de tu salvación. No sé si me estoy explicando. No es que te ocupes y si te desocupas entonces la pierdes. No está hablando de eso. Pablo está diciendo, por tanto, por la razón de la obra de Cristo, entonces tú te tienes que ocupar de la salvación. Te tienes que ocupar de predicar el evangelio. Te tienes que ocupar de dar un buen testimonio. Y mira, después termina, porque Dios, ¿verdad? O sea, Él, porque Dios es el que en vosotros, o sea, es el que produce en ti y en mí el querer hacer la buena voluntad de Dios, pero no solo eso, también Él produce en nosotros el poder hacer, nos da la capacidad de poder hacer su voluntad. Entonces me ocupo de mi salvación porque Dios es el que produce, es el que provoca en mí el querer y el hacer su buena voluntad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es bueno. Por esa razón. Y entonces el 14 continúa, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Ya te diste cuenta? Está ligado. Hay una responsabilidad de nosotros. Nosotros debemos de ser irreprensibles. Y la palabra irreprensible, ¿sabes cuál es? Quiere decir que nadie pueda señalarte con el dedo. Esa es la responsabilidad de un hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo debemos vivir en medio de una generación maligna y perversa? ¿Sabes cómo? Siendo irreprensibles y siendo sencillos. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad como hijos de Dios de ser luz. ¿Y sabes qué está diciendo aquí Pablo? No importando el contexto en que te encuentres. Porque hay gente, y ya vemos muchos cristianos, que no tomamos esa responsabilidad y decimos, bueno, es que yo no soy un buen padre porque no tuve un buen padre. Yo no soy un buen hijo porque no me educaron. Yo no soy un buen esposo porque nadie me enseñó. Pero tenemos una responsabilidad de ser irreprensibles. Y dice Pablo, su responsabilidad incluso está, aunque estés lleno, ¿verdad? O estés en medio de una generación que todo el tiempo nos está diciendo, haz lo malo. El sistema en el que vivimos, el sistema de este mundo, lo único que hace es decirnos, sé corrupto. El que no tranza no avanza, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Pásate el alto, no importa, nadie te va a ver. Toma esto que no es tuyo, nadie te va a ver. Ve y haz esto que nadie te está viendo.
vive una doble vida, vive de una forma inmoral, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que el mundo nos dice, pero entonces Pablo dice, tienen que ser irreprensibles, tienen que ser hijos sencillos, tienen que ser unos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea, no te quieras de alguna manera escudar por el contexto en el que vives o por el medio en donde estás. Hay gente que dice, no, yo me tengo que salir de trabajar porque ahí en el trabajo todo el mundo es de una forma y eso me arrastra. Y Pablo dice, en medio de una generación maligna, tú tienes que ser un hombre, una mujer de Dios irreprensible. Amén. Y me encanta porque fíjate cómo dice, en medio de la cual, o sea, en medio de esta generación maligna, en medio de esta generación, la cual dice, ustedes deben de resplandecer como luminares en el mundo. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser luz, no oscuridad. No importa el contexto en el que estés. Porque hay gente que dice, bueno, me voy a salir de la escuela porque aquí en la escuela me están llevando hacia otros caminos. Me voy a salir del trabajo porque aquí me están mal influenciando. No, los hijos de Dios debemos de ser irreprensibles, incluso en medio de esta situación en la que podamos vivir. Y el 16 dice, asidos de la palabra de Dios. Si tú me preguntas y me dices, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a poder ser irreprensible en un mundo, en una generación de maldad? Dice, asidos de la palabra. ¿Sabes qué es asido? Aferrado. Cuando tú dices, yo me voy a me voy a asir de algo, es como cuando está el temblor, ¿verdad? A todo lo que da, y se empiezan a mover las cosas, y entonces tú encuentras allí algo de dónde aferrarte, de dónde agarrarte para que entonces no te caigas. Pablo dice, asidos de la palabra de vida. Por eso es tan importante devocionales, discipulado, estar en la predicación, congregarte, la oración. ¿Por qué? Porque este mundo nos va a sangolotear. Porque las doctrinas de este mundo, las ideologías, los pensamientos, van a estar bombardeando nuestra cabeza. Lo que hace el enemigo, lo que hace nuestra carne y luego lo que hace el mundo, estos tres enemigos en contra del cristiano, y nosotros por allí diciendo, ay, qué flojera orar, ay, qué flojera abrir la palabra, otra vez el devocional, es que si no, no voy a pasar a ministrar, es que si no lo tengo, me van a disciplinar. Ve qué tipo de pensamientos tenemos, y eso a algunos jóvenes, pero saben, yo he escuchado adultos, gente que lleva en la iglesia 30 años. Y cuando se les exige un poquito de entrega tu devocional, oye, asiste a la iglesia, oye, haz una nota, se molestan. Imagínate, y Pablo nos recomienda, aférrate a la palabra. Porque es lo único que te va a mantener de pie en la prueba. ¿Por qué? Porque la palabra lo que hace es, número 1, enseñarnos. Número 2, redarguirnos, instruirnos, ¿verdad? Corregirnos. La palabra de Dios comienza a hacer este efecto en nosotros. Y obviamente la palabra de Dios nos revela quién es Dios. Entonces la necesitamos, nos urge, la necesitamos con urgencia, ¿verdad? Y dice el 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo, o sea, cuando Él vuelva, yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Probablemente Pablo no se sabía tu nombre ni el mío, pero sabes, a través de estos grandes hombres, es que tú y yo podemos hoy tener esta palabra. Amén. Así que te hago la pregunta, ¿Pablo ha corrido en vano? ¿Tus pastores han corrido en vano? ¿Tus padres, los que te predicaron, corrieron en vano? ¿Su trabajo fue en vano? El día de hoy nos visitaba un hermano y yo escuchaba cómo decía, sus oraciones no fueron en vano. El trabajo que ustedes hicieron, la predicación que me dieron, no ha sido en vano y ahora aquí está el fruto. Bueno, pues Pablo nos está diciendo y nos recuerda a todos, a ti y a mí, hey, hazte de la palabra, asidos de la palabra, aférrate a la palabra, no te sueltes de ella. ¿Por qué? Porque entonces, cuando Él venga, dice Pablo, yo me voy a gloriar. Yo me voy a gloriar porque ahora sé que no corrí en vano, que mi trabajo no fue en vano.
Y Pablo dice en el 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo está diciendo, aunque me agarren como matadero y me maten y hagan de mí lo que ellos quieran, de todas formas yo voy a estar gozoso y regocijándome, porque entonces ustedes de alguna manera han crecido en su fe. Dice, y servicio de vuestra fe. Qué importante, amada iglesia, poder escuchar, ¿verdad? Poder completar el gozo. No solamente, bueno, Pablo se está diciendo, completen mi gozo, pero también está hablando de todas aquellas personas que te han predicado. Esto tiene que ver con tus pastores, con tus padres, con tus líderes, con aquella persona que te sigue compartiendo, que te está ministrando cada día. Amén. Y por último, Timoteo y Epafrodito dice el 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, Pablo, estando en la cárcel, se preocupa más por la iglesia, cómo está su estado de ánimo, que el de él. Qué glorioso, ¿verdad? Esto es lo que hace, o es cómo debe vivir un hombre o una mujer cuando tiene el gozo del Señor. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo les está diciendo, amada iglesia, Timoteo es alguien que tiene ánimo de estar con ustedes y que de verdad se interesa en ustedes. ¿Sabes, amada iglesia? Hay gente que realmente no lo hace así, que no se interesa por ti. Y a veces son a los que más escuchamos. ¿Por qué? Porque nos dicen lo que queremos escuchar. Y cuando viene el consejo de la palabra, y obviamente el consejo de la palabra, amada iglesia, ¿qué esperas? Cuando tú y yo somos seres humanos corruptos, la palabra lo que va a hacer es decirte, no es así. El evangelio es agresivo, por supuesto, porque nos dice nuestras verdades. Y entonces cuando viene el consejo de la palabra, ¿qué hacemos? A veces nos ofendemos y decimos, no, es que aquí no hay amor, y es que ¿por qué me dijeron esto? Bueno, amada iglesia, hay gente que tal vez te pueda dar un consejo que tú quieres escuchar, o te diga solamente lo que tú quieres escuchar, pero déjame decirte, esas personas no les interesas. Porque un verdadero amigo, un verdadero líder, un verdadero pastor, lo que va a hacer es quererte salvar del fuego eterno. Y si en este proceso te tiene que decir 2 o 3 o 4 o 5 verdades, pues entonces es porque te ama. Y entonces Pablo dice, no hay ninguno que tenga el ánimo y no hay ninguno que tenga el interés sincero por la iglesia que Timoteo. Y da las razones, 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Entonces el mismo Pablo dice, hay gente que solamente está buscando lo suyo, que no le interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son de Cristo. Y entonces el 23 dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, o sea, sus asuntos de a ver si lo dejan salir, lo enjuician, lo matan, o a ver cómo van sus asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Por ahí si quieres un nombre para tu hijo, mira, aquí hay uno, Epafrodito. Y dice Pablo, ¿quién era Epafrodito? Era mi hermano y colaborador y compañero de milicia. No quiere decir que era su hermano en la carne, sino era su hermano en la fe. Dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La iglesia había mandado a Epafrodito para ir a ver a Pablo, y le habían llevado un mensaje con este Epafrodito, y le habían, dice, y ministrador de mis necesidades. O sea, alguien que le llevó una ofrenda, alguien que le llevó tal vez para poder comprarse comida, para poder taparse, etcétera, ¿verdad? Él estaba al pendiente, pero la iglesia lo envió a él. Y el 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído
que había enfermado. Epafrodito se enfermó y el 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Imagínate. No nos revela qué le había pasado, pero bueno, estuvo a tal punto de que incluso iba a perder la vida, ¿verdad? Dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, porque yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está diciendo, Dios tuvo misericordia de él al restaurarlo, pero también la tuvo de mí, porque si se hubiera muerto me hubiera puesto súper triste, ¿verdad? Y entonces el 29 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amada iglesia, necesitamos hombres y mujeres como Timoteo. Necesitamos hombres y mujeres como Epafrodito, hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por Cristo, a dar la vida por su obra, a dar la vida por su iglesia, a dar la vida por el evangelio. Sigamos estando firmes en la palabra, sigamos sosteniéndonos firmes en sus promesas, asidos de la palabra, aferrados a su palabra. Amén. Así que, amada iglesia, sigamos adelante. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da. Sigamos orando, ¿verdad? Por las necesidades que tenemos, ¿verdad? Tú ya las conoces. Sigamos adelante, sigamos esforzándonos, sigamos confiando en Dios y sobre todo, amada iglesia, tengamos la misma estructura mental que hubo en Cristo. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos primeramente Dios mañana en el culto y después por la noche en el devocional. Dios te bendiga.